sea. Sonora, heme aquí. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Su misericordia es para siempre. Benditos hijos de Sonora, que a través de la fe Dios me ha dado. Tengo la dicha de admirar esta reunión gloriosa y afirmar con alegría: Dios me ha permitido juntarlos como la gallina junta sus polluelos. Por lo cual, en este encuentro, en este momento memorable en nuestros corazones, os abrazo, os bendigo y os saludo diciendo que la paz de Dios nuestro Padre more en vuestros corazones. Hermosa iglesia de Sonora, que florecéis como un oasis en medio del desierto. El sol inclemente no te ha debilitado, ni el calor sofocante ha apagado vuestro amor. Hoy te encuentro como el nardo del cantar de los cantares. Despides un olor fragante, el olor del conocimiento, el olor del conocimiento de Dios, el olor del conocimiento de Cristo, el aroma de la elección de Dios. Mis sentidos espirituales perciben el aroma de la elección en este lugar. Entiendo y siento que he llegado a mi casa, donde me esperabais con deseos, donde me esperabais con anhelos, de la misma forma en la que yo deseaba llegar a cada uno de vosotros. No los había mirado, pero al igual que Isaac, yo ya percibía tu olor. Yo ya conocía que eras hijo de Dios. Yo ya sabía por Dios que me había recibido conforme a la promesa que Dios me había dado. Y en mi espíritu ya os había abrazado. Y en mi espíritu ya los había besado. Como dice, lo hizo Isaac con su hijo. Era como Isaac, que a pesar de que sus ojos no veían, percibía el olor de su hijo Jacob. Y le besó y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. A su hermano Nazón, Dios le permite verles. Dios me permite abrazarles, mirar el fruto de la fe y sentir el reconocimiento de la obra de Dios en cada uno de vuestros corazones. Y así, de esa manera, percibo el aroma espiritual de mis hijos de Sonora, de manera que exclamo: yo y los hijos que Dios me ha dado en Sonora, casa de Nazón, bendecid a Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Desde el día lunes me despedí de los hermanos de Ciudad Juárez, luego de un hermoso encuentro con los hermanos de Chihuahua, y me permitió Dios llegar con vosotros, hermanos de Sonora, aquí en Hermosillo. Y algunos hermanos me comentan que voy muy rápido en mi gira. Otros dicen le faltó conocer algunas atracciones o algunos atractivos que tiene el estado. Hay muchas cosas, hay muchos lugares, hay mucha naturaleza hermosa en cada lugar que usted al venir teníamos preparado para llevar a conocer. Así que yo os digo a los hermanos que constantemente me están diciendo que descanse o que vaya a recrearme: hermanos, me apremia la solicitud de todas las iglesias. Siento el llamado de los hermanos del Caribe. Siento el llamado de los hermanos de Canadá, de Alaska, algunos lugares de Europa que todavía me faltan, los hermanos de África, los hermanos de Asia, algunos de México y también algunos de Estados Unidos. Así que no es descortesía. Al contrario, hermanos,
No quiero despreciar a la iglesia, lo que materialmente también han preparado para que su hermano descanse. No, yo no vengo buscando los lugares turísticos. Yo vengo buscando vuestro corazón. Yo vengo a buscarles a cada uno de vosotros, y que a través de su hermano, a quien Dios le agradó manifestar a su Hijo en mí, podáis sentir el consuelo de Dios y sigáis firmes y adelante cumpliendo su santa y su bendita voluntad. Así que no es descortesía, hermanos. Solo quiero que comprendáis el amor que me constriñe y me hace apresurar mis pasos para alcanzar con mi presencia hasta los rincones de lo último de la tierra. Pues mi corazón siente que miles de hermanos me están esperando, y no puedo dilatar, hermanos, mi llegada, hermanos, porque ellos también anhelan ver el rostro de su hermano. Pues no hay mayor alegría, ni descanso agradable, ni mejor disfrute que encontrar a mis hijos que andan en la verdad, escuchar de vuestro amor y saber que estáis en unidad perfecta con Dios, con Jesucristo y con su apóstol. Por eso, llegar a vosotros, exclamo aquí en Sonora: si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo sois, porque vosotros sois el sello de mi apostolado. Y quiero decir que no solamente mi labor como apóstol es visitar a todas las almas a donde ha llegado el evangelio y darles un consejo, sino que de manera paralela va su hermano Nazón administrando la iglesia del Señor y atendiendo todas las necesidades que se presentan, hermanos, universalmente, ya sea de obreros nuevos, de atención a la niñez, de ánimo a la juventud, de capacitación al cuerpo ministerial, de impulso a los coros, de crecimiento en la infraestructura de los templos, de la búsqueda de lugares de reunión más grandes y modernos, del avance en las ciudades luz del mundo, preparando profesionistas y empresarios, despertando vocaciones y transformando la vida de los hermanos, llevando por todo el mundo este mensaje de salud y de perdón. Este es el trabajo y ministerio que Dios me ha confiado, y yo lo hago con gusto, aunque mi vida sea una libación para Dios. Hermanos de Sonora, su hermano Nazón vino a esta ciudad de Hermosillo cuando era niño. El apóstol de Jesucristo, teniendo yo apenas 14 años, nos invitaba, hermanos, a un grupo de jóvenes a la inauguración de esta hermosa casa de oración de la colonia, hermanos, de Piedrabola. Muchos de vosotros me conocíais desde entonces. Posteriormente, el varón de Dios me dio la jurisdicción norte, que abarca también el estado de Sonora, y me visteis trabajar juntamente con vosotros como vuestro pastor jurisdiccional. También aquí promoví la superación en la iglesia y desarrollé diversos foros en defensa de nuestras libertades y creencias, foros a los que asistí, supervisé, viendo vuestro ánimo y vuestro interés. Por eso, al llegar a Sonora, mi alma se llena de alegría, porque Dios me permitió también conocerles como pastor jurisdiccional en este estado, y yo soy testigo del amor y el trabajo que habéis mostrado para llegar hoy a vosotros. Sin embargo, hoy todo es diferente. Ante la presencia de su hermano Nazón, os alegráis, os abrazáis, mostráis vuestro gozo y exclamáis con alegría: bendito el que viene en el nombre del Señor. De manera que vosotros también os digo: Sonora, eres compañera de lucha de la elección. También tú eres contado con los valientes. Tu historia se ha escrito al lado de los siervos de Dios. También tú
tú eres parte de esta bella historia. Tú también eres mi historia. ¿Quieres que entonemos una hermosa alabanza de alegría a nuestro Dios? Dice la alabanza número 272. Israel es una iglesia imponente. Israel es un rebaño potente, porque el que lo guía es fuerte, y este es Cristo, el Rey imponente. Yo estoy contento y feliz de estar entre vosotros. Y el Espíritu de Dios me aconseja que en esta alegría y felicidad entone alabanzas a Dios. Entonces vamos a entonarla con nuestra gratitud, con nuestra alegría, con nuestro corazón, con nuestro entendimiento, para la gloria y la honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hagámoslo en el nombre de Cristo Jesús. Israel es una iglesia imponente, Israel es un rebaño potente, porque el que nos guía es fuerte, y ese es Jesús el imponente. Israel confía en su Rey amable, paciente y fiel. Por él obtiene victoria y vence al enemigo cruel. Los soldados de Jesús son muy fuertes. Los soldados de Jesús imponentes, porque el que los guía es fuerte, y este es Cristo el Rey de la Amén, así es. Rey amable, paciente y fiel, por él obtiene victoria y vence al enemigo cruel. Israel sigue marchando valiente. Israel sigue cantando a Cristo, porque Él es quien da la victoria. Jesucristo el Rey de la gloria. Israel confía en su Rey amable, paciente y fiel. Por él obtiene victoria y vence al enemigo cruel. Aleluya, aleluya al Cordero, porque Él es el que nos ha guardado. Aleluya al Rey de los Reyes, Jesucristo quien da la victoria. Israel confía en su Rey amable, paciente y fiel. Por él obtiene victoria y vence al enemigo cruel. Amén, así es. Qué hermoso es llegar a este bello estado, encontrarme, hermanos, y volver a recordar en muchos de ustedes aquellas hermosas batallas que Dios nos concedió llevar. Y como dije hace un instante, en aquella ocasión me recibisteis con respeto. En aquella ocasión fuisteis ayuda en la labor que el apóstol de Jesucristo nos había encomendado a los jurisdiccionales.
Pero qué bonito es hoy llegar en esta hermosa manifestación que Dios ha hecho en vuestros corazones. Y como dijo el hermano Oreste, y es una realidad, yo no solamente vengo a escuchar hoy en este día la aceptación que me habéis hecho en mi ministerio. Yo ya los había escuchado, pero también yo ya los había abrazado en mi corazón. Hoy que Dios me concede volver a estar entre vosotros, quiero dejar una palabra, porque a eso Dios me ha mandado. Y aunque sé que mi presencia te da alegría y te hace sentir el consuelo de Dios, también la palabra que Dios ha puesto en mis labios seguirá fortaleciendo tu fe. Seguirá fortaleciendo ese ánimo para seguir adelante, siendo ejemplo para el mundo en el servicio a nuestro Dios. Por lo cual ruego, hermanos, tomen sus lugares y me permita Dios poder transmitir una palabra y un consejo de parte del Espíritu de Dios que edifique, que fortalezca vuestra fe y que a través de la comprensión, del entendimiento y discerniendo esta hermosa palabra, nosotros sigamos sirviendo a nuestro Señor Jesucristo para el bien de nuestras almas. Hablé, hermanos, en Chihuahua acerca de lo que es la vida eterna. Qué hermoso es poder nosotros entender, hermanos, las promesas que Dios nos ha hecho. El hombre natural no tiene esta capacidad y aunque sabe, oye, que existe una vida eterna, no alcanza a discernir las profundidades, no alcanza a discernir, a comprender las formas ni cómo ser aspirante a ellos. El mundo siempre, hermanos, queriendo en su propia razón y en su propia conciencia, el mundo adopta un pensamiento. Todos somos hijos de Dios. Y Dios es bueno y a todos nos va a salvar. Pero qué bonito es que a diferencia de todo el mundo, entre todos estos pueblos, hay un pueblo que no se engaña en su conciencia ni en su razonamiento, sino que obedeciendo a nuestro Dios, vamos haciendo su voluntad y así garantizando con ello la vida eterna que Dios nos promete. Y esto es lo que su hermano quiere hablar en continuación a la plática que tuvo su hermano en Ciudad Juárez con los hermanos de Chihuahua. Así es que nuestro tema, hermanos, de hoy, yo lo voy a titular, hermanos, la diferencia entre el libre albedrío y la obediencia. ¿Cuál será nuestro tema, hermanos? Entender, comprender, discernir qué es el libre albedrío y también entender qué es la obediencia. ¿A dónde nos lleva? ¿Para qué se nos fueron dados esos poderes o facultades? Así es que daré inicio esperando que sea una palabra que fortalezca vuestra fe en el conocimiento de nuestro Dios. Empezaré diciendo acerca de lo que es y cómo funciona ese libre albedrío que Dios le ha otorgado al hombre. El libre albedrío es la libertad de conciencia, es uno de los dones más amplios otorgados por Dios a los hombres. Habiendo hecho Dios al hombre, puso esta cualidad fundamental en su ser: utilizar sus razonamientos y sus mediciones mentales para decidir qué hacer o qué no hacer. Consiste en permitir que ejerza su libertad, que ejerza su libre voluntad para forjar su presente, decidir su futuro y determinar su existencia. Es una demostración de que Dios no actúa forzando a nadie para quien Dios desee servir, para que quien desee servirlo lo haga libremente, impulsado por su propia voluntad.
Escuchamos en las palabras de bienvenida del hermano José Orestes esa historia en la cual, hermanos, a través de la venida de unos conquistadores se impuso una religión que las personas no alcanzaban a entender. Se impuso una iglesia que las personas no necesitaban conocer ni saber su doctrina, sino que a través de torturas, sino que a través, hermanos, de imposición nos fue, hermanos, predicado, en este caso, a nuestros antepasados. Y hoy podemos decir con tristeza que una gran mayoría de ellos, hermanos, ni siquiera saben en lo que han creído, ni por qué han creído en esta iglesia, sino que siguen, hermanos, una costumbre, una tradición que no se hereda a través de una comprensión, hermanos, en nuestra conciencia, sino que se sigue, hermanos, precisamente por tradición, que quiere decir a través de los padres, que heredaron de los abuelos, que heredaron de los bisabuelos, sin comprender realmente las cosas. Pero a Dios, a nosotros nos dio un libre albedrío, que dije, es una facultad, es un poder que Dios le otorga al hombre para que tenga la libertad. ¿La que dije? La libertad de decidir qué es lo que desea el hombre en su vida. Y para eso yo me quiero remontar, hermanos, hasta un inicio, a la creación del hombre, cuando Dios en ese instante, en ese momento, le otorga, el momento en que Dios le otorga al hombre ese libre albedrío. ¿Lo recordamos? Génesis, capítulo 2, versículo 16, que dice, para la gloria de nuestro Dios. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Quiero recordar diciéndole a la iglesia la bendición que gozaba Adán y Eva al ser creados por Dios en el principio. Quiero recordarles a ustedes que Adán y Eva eran seres perfectos. ¿Eran qué? Eran seres perfectos, eran seres santos. Porque ninguna cosa inmunda puede entrar ante la presencia de Dios. Sin embargo, Dios con ellos, ¿qué cosa? Platicaba y se paseaba con ellos en el huerto y dialogaba con ellos, porque eran seres santos, creados a imagen y semejanza de ¿quién, hermanos? De Dios, con Dios, obedientes y amorosos con Él, dispuestos siempre a realizar todo para estar en comunión con Dios. Se ve en las primeras versículos de la palabra de nuestro Dios cómo disfrutaba, hermanos, la relación Dios con el hombre. La voz del amo del universo se escuchaba, hermanos, en el jardín del Edén, y las criaturas salían con gozo y alegría, con felicidad, a encontrarse con Él, a platicar, hermanos, con ese amo del universo y creador de todas las cosas. Pasaron tiempos, y aquí quiero que tú entiendas lo que hoy, hermanos, hacia dónde va dirigida nuestra explicación. Pasaron tiempos de mucha alegría, de una relación perfecta. Dios les daba órdenes y ellos acataban esas órdenes. Le pusieron nombre a toda la creación, a los animales, a las plantas, a toda la obra de Dios, porque Dios los puso como Señor, hermanos, de todas las cosas en este mundo. Dios mismo disfrutaba su obra, la recorría con alegría. Dice la Escritura, la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Pero luego entra en nosotros una pregunta, y entra en nosotros una observación que tenemos que hacer en aquella perfecta convivencia que Dios tenía, hermanos, con el hombre.
Y a ello viene, hermanos, la pregunta que hoy nos hace discernir, que hoy nos hace escudriñar por qué razón había esa perfecta comunión. Toda esta comunión, toda esta perfecta armonía, toda esta perfecta obediencia que el hombre hacía con Dios, hermanos, ¿por qué era? Todo eso que Dios veía en la vida diaria de ellos era lo que en verdad sentían Adán y Eva. De verdad, aquel hombre, aquella mujer eran sinceros con Dios. En verdad, hacía el hombre y la mujer la voluntad de Dios, o simplemente era que Adán y Eva no tenían otra opción. Porque en el principio, hermanos, cuando Dios los creó, ¿qué cosa? Perfectos. Y el hombre y la mujer, al ser creados por un tiempo, no tenían otra opción más que obedecer, reconocer a su creador. Y dice la palabra de Dios que todo lo que Dios les ordenaba, ellos ¿qué cosa? Porque no tenían una segunda ¿qué cosa? Una segunda opinión. Por eso hoy vengo y te hago que entendamos la situación. De verdad había sinceridad en el corazón del hombre. Aquel hombre que fue creado en una perfección, o es porque solamente no tenían otra opción que obedecer. ¿Qué más podrían hacer si solo conocían un solo camino? No tenían posibilidad de elección entre una vida u otra, porque solamente conocían la voluntad de Dios. Pero nuestro Dios, que es perfectamente justo, como dijo su hermano, Dios, que es perfectamente justo, que no necesita ni acepta el servicio obligado o comprometido, quiso dar la oportunidad a que Adán y Eva utilizaran una virtud especial con que los había dotado, un poder que hasta entonces nadie tenía, un poder que Dios le otorga al hombre. Esta facultad, este poder se llama el libre albedrío. ¿Cómo se llamaba este poder, hermanos? ¿Cómo se llamaba esta facultad que Dios le otorga al hombre? El libre albedrío. Como dije en un principio, la facultad que Dios le da al hombre para que él tome la decisión de sus propios actos, de su propia vida, sea para bien o sea para mal. Entonces, cuando Dios le da esta facultad al hombre, dice la palabra del Señor que Dios planta un árbol en aquel jardín. En realidad, era exactamente igual a todos los árboles de su especie. Había muchos árboles tal vez como ese, posiblemente hasta del mismo fruto. Había muchos árboles que Dios había plantado cerca o lejos, hermanos, de aquel árbol. Solo que había algo que hacía diferente a este árbol. No era de un elemento diferente. No daba frutos diferentes a los demás árboles, no. Había algo que lo hacía, ¿qué cosa dije? Que lo hacía diferente. Y esto era la prohibición. ¿La qué? La prohibición de comer de este árbol. Pudo estar, vuelvo a repetir, hermanos, otro árbol del mismo fruto, o a 5 metros cercano pudo haber otro árbol plantado que también daba fruto, del cual podían ellos comer de ese, y nada, hermanos, y nada les habría pasado, porque no tenían ninguna prohibición. Pero el árbol que el Señor le señaló a Adán, el cual el Señor le llamó el árbol de la ciencia del bien y qué, no que existe un árbol que se llame de esa forma, sino que Dios le llamó a ese árbol de esa manera, porque en él puso una condición, en él puso un límite, en él puso, hermano, ¿verdad?, la prohibición para el hombre. Aquel árbol tenía aquel mandato de parte de Dios para con el hombre,
del tal árbol, no, ¿qué cosa? Le había dicho que de todo árbol que había en el huerto, él podía disfrutar, pero ahora le estaba dando una segunda opción. Ya no era solamente la opción única que tenía el hombre de ejercer, hermanos, la voluntad de Dios, sino que ahora, ¿qué cosa hace Dios? Le pone, hermanos, una segunda, hermanos, oportunidad, una segunda, opción. Dice Romanos capítulo 5, versículo 13, pues que antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no había ley, no se podía tampoco inculpar de qué cosa. Así es que el acto que hacía el acto que hacía el hombre, pues no le era de ofensa a Dios, porque el hombre solamente participaba y obedecía de la palabra que Dios salía, hermanos, y ellos la practicaban. Así es que la forma de vida del hombre no le ofendía a Dios, porque no había qué cosa, no había ley, no había mandamiento, no había prohibición, porque donde no hay ley, hermanos, tampoco, dijo el apóstol Pablo, se puede inculpar el pecado. Si no había prohibición, entonces no había desobediencia ni pecado. Habiendo ley, habiendo orden, habiendo mandamiento, ya existe una obligación de cumplirse. Quien no hace, quien no obedece, quien hermanos, desobedece a esta ley, hermanos, entonces comete pecado. Alguien puede decir, pero hermano, tan solo por comer del árbol de un fruto, tanta maldición, tanto le ofendió a Dios que el hombre participara de aquel fruto para descargarse con enojo y con ira. Vuelvo a recalcar, no era el participar de un fruto, no fue el que hubiera comido de aquel fruto, de aquel árbol, no era el fruto el que había hecho que Dios se enojara, hermanos, por haberlo comido. Fue la desobediencia. ¿Qué cosa fue, iglesia del Señor? La desobediencia, la indisciplina, la rebelión, el reto a Dios. Porque Dios les había dicho que no comieran, pero el hombre, ¿qué hizo? Desobedeció a Dios, hermanos. Mostró indisciplina hacia aquella palabra, mostró rebelión y más que eso, mostró un reto hacia Dios. Porque las palabras de Satanás que lograron persuadir al hombre fueron estas: Dios sabe que el día que comiereis de este de este fruto, seréis semejante a Dios, conociendo el bien y el mal. Y el hombre que sintió, hermanos, ambición, querer ser como Dios. Así es que aquella desobediencia también lo llevó a ¿qué cosa? A hacer, hermanos, un reto hacia Dios. Pero además hubo algo que más molestó a Dios. Hubo algo más en el cual Dios hubo este dolor y una tristeza. La alianza con un enemigo de Dios que apenas ellos habían conocido. La palabra de Dios nos habla de un tiempo y de una época en que el hombre platicaba con Dios, en que Dios se paseaba por el jardín y, hermanos, y a la luz del día platicaba cara a cara con el hombre. ¿Cuánto tiempo pasó de aquello? No lo sabemos. Y empezó Dios a crear también las bestias del campo. Y luego, cuando vio al hombre que estaba solo, Él mismo dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer. Así es que pasó un tiempo en que el hombre solamente vivía practicando la voluntad de Dios. Sí, pero llega un momento en que en ese perfecto juicio de Dios, Dios dice: quiero que el hombre de su propia voluntad, teniendo la decisión, teniendo la opción de servir o no servir, de su propio corazón, de su propia voluntad, Él me venga a servir. Y qué tristeza, el hombre obedece, el hombre cree en el enemigo de Dios
que hasta ese momento se había presentado. Ellos ya conocían a Dios y Dios les proveía de todas las cosas. Y Dios les daba todo. Y Dios se paseaba con ellos y los enseñoreó sobre todas las bestias que había creado el Señor. Y a todos les pusieron ellos nombre. ¿Tenían conocimiento de Dios? Sin embargo, llega un nuevo ser a provocarlos. ¿Y ellos qué decidieron? En esa facultad que Dios les dio de libre albedrío, ellos deciden inclinarse y obedecer a aquel ser que todavía no les había dado nada, que no había provisto por ellos, que no, hermanos, les había, hermanos, ofrecido absolutamente nada, y prefieren obedecer aquella propuesta que aquel enemigo les manda. Esto fue lo que realmente ofendió a Dios. No nada más el participar de un fruto. El fruto tal vez hasta el día de hoy exista entre nosotros, pero no era el fruto, no era el árbol, no, hermanos, sino era, hermano, la desobediencia. ¿Qué cosa? Que el hombre había dado. Por eso dije, no solamente fue el fruto, sino fue esa alianza que hicieron con el enemigo de Dios, que apenas habían conocido. Una relación momentánea que tanto daño les ocasionó. Dios respetó la decisión de Adán y Eva, y aunque los pudo obligar a servirle, porque él podía no haber puesto esa segunda opción, pero vuelvo a recalcarlo, Dios, que es perfectamente justo, quiso darle al hombre esa facultad para que el hombre de su propio conocimiento le sirviera. Siendo el amo y señor de todo el universo, permitió. ¿Qué hizo Dios? Permitió que sus criaturas, aquellos seres que él había creado, decidieran por sí mismo qué hacer o no qué hacer. A esto se le llama libre albedrío, a la facultad de decidir. Pero hermanos, si allí estaba Dios, ¿por qué no les interrumpió? Porque esa es la facultad que Dios le ha dado al hombre, que a pesar de lo bueno o lo malo que podamos nosotros decidir, Dios nos lo otorga. Dios, ese ser que puede obligarnos, no impone sus deseos ni su voluntad. Y aunque al principio no se lo impuso al hombre, sino que tan solamente le daba órdenes y el hombre las practicaba porque era lo único que el hombre conocía. Cuando llega esa facultad de libre albedrío, con tristeza Dios vio, hermanos, que el hombre decidió, hermanos, lo malo. Eso es el libre albedrío, la facultad, el poder que Dios le otorga al hombre. ¿Sí, hermanos? ¿A cuál hombre? ¿Al de la luz del mundo? No, a toda la humanidad. Esa es la facultad. Pero ahora, ¿cómo es ese libre albedrío? ¿Qué es y a dónde nos lleva o cómo funciona dentro del ser humano? Hay hombres que no conocen la ley de Dios, pero son ley para ellos mismos. Dice la palabra de nuestro Dios allá cuando el apóstol Pablo le aconsejaba a la iglesia que estaba en Roma. ¿Lo leemos, hermanos? Ayúdenme un hermano, Romanos 2, 14 y 15, en el nombre del Señor. Dice, para la gloria de nuestro Dios, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos y defendiéndolos. Desde el 14, hermano, desde el 14 léalo. Cuando los gentiles que no tienen la ley, cuando los gentiles que no tienen ¿qué? Ley, habla de la ley de Dios, ¿verdad? Sí, hermano. Hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones,
dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Dios le pague a nuestro hermano. Fíjate hermanos, cómo obra el libre albedrío en el ser humano. Cuando el hombre toma las decisiones, porque tiene la facultad de hacerlo, cuando el hombre se engaña a sí mismo en ese libre albedrío y toma las decisiones que a él mismo le conviene y se acomoda a su forma de vida, a sus intereses, a sus placeres de este siglo, entonces nos recuerda el apóstol del Señor cómo funciona ese libre albedrío en el hombre. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, habla en un tiempo, hermanos, pasado, cuando, hermanos, ¿verdad? Muchas personas, inclusive hoy, toman la ley de Dios como algo, como si fuera propio de ellos, cuando la ley fue hecha solamente para un pueblo, que es Israel. Pero hay muchos que, ¿qué cosa, hermanos? Hacen por naturaleza, dice. ¿Hacen por qué? ¿Qué significa hacer por naturaleza? Por sí mismos. Lo que ellos mismos, ¿qué cosa? Lo que ellos mismos quieren, lo que ellos mismos eligen, lo que ellos mismos creen que está bien hecho. Los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Si se sujetan a la ley en su propio ¿qué? Conocimiento, en su propio albedrío, en su propia, hermanos, comprensión de las cosas de Dios. Estos, dice, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Aunque la ley no es para ellos, ¿ellos qué cosa? Ellos adoptan esta ley en su vida. Y luego fíjate qué bonito nos explica el apóstol del Señor cómo actúa, hermanos, ese libre albedrío, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. A ver, ¿quién da testimonio de lo que están haciendo? ¿Está bien hecho o mal hecho? ¿La ley, hermanos? No, su propia ¿qué cosa? Su propia conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Nos hemos encontrado, ¿verdad? Su hermano dio el testimonio, por ejemplo, del hermano Cornelio. Un hermano que, aunque hacía buenas obras, en su conciencia, en su razonamiento, el hermano Cornelio estaba haciendo lo correcto delante de Dios. Pero llega Dios y le dice: ¿te hace falta algo? Haz llamar a Pedro. Él te dirá lo necesario que tienes que hacer. Así es que, aunque aquel hombre en sus propios conceptos, y podemos decir también en el concepto del hombre acusado, dando testimonio, su propia conciencia o nuestra conciencia que juzga según nuestro criterio a las personas. No, ayuda al pobre es bueno. Extiende la mano al que tiene necesidad, es buena persona. Busca a Dios y todos los días hace oración en su casa, es buena persona, se aparta de las cosas malas. ¿Quién nos dicta ese juicio? Nuestra propia ¿qué cosa? Cuando cometemos una falta que nosotros creemos ofende a Dios, o cuando hacemos un acto que nosotros creemos le agrada a Dios, hermanos, nuestro propio razonamiento, ¿verdad? Según nuestra vida que llevamos, según nuestros intereses, según lo que estamos nosotros viviendo, nuestros razonamientos nos dice: no les hagas caso, tú estás haciendo bien, porque Dios ve los corazones y los actos. ¿Quién nos defiende? Otra vez, ¿quién nos defiende? Nuestra propia ¿qué cosa?
nuestros propios razonamientos. Esto es bueno o esto es malo, porque en ese libre albedrío nosotros nos imponemos la ley como nosotros querramos. Nosotros nos imponemos las reglas como nosotros querramos, según, vuelvo a repetir, nuestros gustos, nuestros placeres, nuestros intereses, según nuestro criterio. Pero esto no es así. Por eso el apóstol termina diciendo en el versículo 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo. ¿Qué va a ser el día de Dios, el día del juicio? Va a juzgar a la humanidad. ¿Por quién, hermanos? Los secretos de los hombres conforme a sus conciencias y conforme a sus razonamientos. ¿Así dice? ¿Cómo dice, hermanos? Conforme a mi evangelio. Así es que Dios juzgará al hombre según la conciencia y los razonamientos del hombre, o según el evangelio que Él ha dado. Porque por eso vuelvo a recalcar ahorita, a Cornelio, que hacía buenas obras, a Cornelio, que era un hombre apartado del mal, a Cornelio, que oraba todos los días en su casa, el ángel de Dios le dice: tus limosnas, tus oraciones, tus súplicas han llegado para memoria a Dios. ¿De veras quieres ayudar? ¿De veras quieres servir a Dios? ¿De veras quieres hacerlo? Ya lo hago. Mira, ayudo al pobre, doy mis diezmos, hago oración yo en toda mi casa, me aparto de hacer lo malo. Ya lo hago yo, no necesito a nadie más. Eso hubiera sido una respuesta según su qué cosa, su propia conciencia. ¿Sí, hermanos? Poniendo sus razonamientos. Yo no soy un hombre malo, yo soy un hombre bueno, no robo, no mato, no digo malas palabras, así es que sus propios razonamientos le sirven al hombre. ¿Para qué cosa? No necesito a nadie más, ya es suficiente con esto. Pero llega el apóstol Pablo y nos recuerda y nos dice: el juicio de Dios no va a ser según nuestras conciencias. El juicio de Dios no va a ser según nuestros razonamientos. El juicio de Dios va a venir por Jesucristo a través de mi evangelio. ¿Cuál evangelio era el apóstol Pablo? El evangelio de Jesucristo. Hermanos, el libre albedrío, la facultad y poder que Dios le da al hombre para decidir, una voluntad humana. ¿Qué es el libre albedrío? Una voluntad humana. No tiene ley. Ellos, o sea, los hombres, son su propia ley. En sus propios razonamientos forman y hacen. ¿Te acuerdas que cuando, hermanos, llegó el Señor, verdad? Encontró un pueblo de Israel muy dividido. Había tantas sectas dentro de Israel. Y Él tan solo en una sola ley, Él los declara y los acusa y les dice: ¿cómo dicen que ustedes cumplen la ley? Si la ley manda que honren a sus padres, a su madre, y ustedes, cuando llegan ese presente o esa cosa o esa ayuda económica para ayudar, para honrar a su padre, a su madre, ustedes se la recogen y dicen: tú di que esto es consagrado a Jehová. Y ustedes mismos, que dicen que defienden la ley, hacen que violen la ley de Dios. Entonces, aquella ley, ¿quién la dirigía? Aquella ley de Dios, ¿quién la dirigía? Las conciencias y los razonamientos de los mismos hombres. Llegará el momento, hermanos, en que Dios diga: no, mi juicio no es a través de tu conciencia. Mi juicio no es a través de tu razonamiento. Mi juicio va a ser a través del evangelio que mi Hijo llevó a la tierra, y que a través de sus apóstoles Él sigue predicando a toda la humanidad. Así es que el libre albedrío, hermanos, ¿verdad? Dijo su hermano, es la voluntad humana. No tienen ley. Ellos son su propia ley. Es una dirección o norma interna del corazón que los dirige. No se sujetan,
no se dejan llevar por la palabra de Dios. Ellos crean su propia norma. Ellos forman su propia regla a seguir. Lo realizan, hermanos, por naturaleza, porque tienen la facultad, porque tienen el poder, porque ahí, hermanos, Dios les da esa facultad. Y tras esa facultad, entonces el hombre toma su propia determinación. Su conciencia los dirige, bien o mal, hermanos, y sus razonamientos los justifican o los condenan. Aquí habla entonces de cómo actúan los que no conocen a Dios. Recalco, de aquellos que actúan sin el conocimiento de ¿quién, hermanos? De Dios. Es una forma humana de ver las cosas, de decidir qué hacer o no hacer. Pueden equivocarse. Yo les digo, siempre se equivocan cuando se trata de servir a Dios. Cuando el hombre se deja llevar por su libre albedrío, siempre se va a equivocar en servir a Dios, porque el hombre sigue su conciencia, su intuición personal solamente, pero no hay garantía de que haga lo mejor para su vida. Puede acertar en algunas cosas, pero aún siendo asertivo en sus acciones, no quiere decir que esté siguiendo la dirección de Dios. Cornelio acertó en algunas cosas, porque hacía cosas buenas que agradaban a Dios, pero eso no quiere decir que Cornelio lo tenía todo. Le hacía falta lo más importante: conocer el evangelio de Cristo y a través de él servir a nuestro Dios. Pero no me adelanto, hermanos. Por eso dijo su hermano: pueden acertar en algunas cosas, pero aún siendo asertivos en sus acciones, no quiere decir que estén siguiendo la directriz de Dios. Permite que ejerzan su voluntad aún en contra suya, la voluntad de nuestro Dios, como sucedió, hermanos, con Adán y con Eva. El libre albedrío hace ver que el hombre tiene en su decisión hacer o no hacer las cosas. Cada momento de nuestra vida debemos tomar decisiones, dándonos el Señor siempre la potestad de elegir cuál camino seguir, pero advirtiéndonos también acerca de las consecuencias buenas o malas que pueden acarrear aquel camino que nosotros elijamos. Dios nunca nos abandona. Desde el principio, desde Adán y Eva, pasando por el pueblo de Israel, inclusive hoy en este tiempo, Dios nos muestra las cosas buenas o lo malo, lo que nos va a traer decidir en nuestro libre albedrío, o lo que nos va a llevar, hermanos, si decidimos obedeciendo a nuestro Dios. Por eso la palabra del Señor nos recuerda ya en Deuteronomios capítulo 30, verso 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. A ver, ¿qué hace Dios, hermanos? Sí, pone otra opción, porque en la vida del hombre solamente hay dos opciones: servir a Dios o no servir a Dios. No hay gente intermedia. No hay gente que pueda decir: pues yo no ofendo a Dios, así es que ¿por qué Dios me va a castigar? Porque aquel que aún que conociendo lo bueno y no lo hace, aún eso le es contado, ¿qué cosa? Como ofensa para Dios. Así es que no podemos resistir a la voluntad de Dios y, según nuestro razonamiento, escondernos atrás del mismo para no cumplir la voluntad de Dios. Dios ya tiene su voluntad en la tierra. La trajo a su pueblo a través de una ley, la trajo a su iglesia a través del evangelio de su Hijo amado Jesucristo. Así es que, dijo su hermano, ¿verdad? Qué bonito es cuando Dios, ¿verdad?, nos da esas opciones. A la tierra llamo, dice el Espíritu de Dios, por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. ¿Qué hace Dios? Pero si Dios no quiere que muramos, ¿para qué pone la muerte?
Porque Dios, en su perfecto juicio, no quiere imponerte nada. Quiere que tú decidas. Y luego lo más hermoso de todo, Dios, al otorgar al hombre el don de ese libre albedrío, otorga la facultad de escoger y pone los extremos de cada decisión: la vida y la muerte, la bendición y la muerte. Aún así, Dios nos da un consejo, no una orden. Otra vez, Dios nos da un consejo, no una obligación. Dios nos ayuda a decidir con nuestro libre albedrío y nos dice: escoge pues la vida. No lo impone en ninguna manera, pero ¿qué cosa? Nos ayuda. Si bien hiciereis, no vendré yo a recompensarte. No nos impone que escojamos lo bueno, pero nos aconseja, ¿verdad? Escoge pues la vida para que vivas tú y todo, solo en una orientación respetuosa de lo que se quisiera, en su derecho como humano decidir. Él nos lo da, Él nos lo otorga para que nosotros decidamos lo que nosotros creamos. ¿Puedo buscar en mi razonamiento escoger la muerte? Bueno, yo escojo no servir a Dios, que al cabo Dios es bueno. Y lo que a Él le importa son mis actos. Y yo soy una buena persona. ¿Ya está obedeciendo a Dios? ¿Qué está haciendo? En sus razonamientos está poniéndole excusa para no, ¿qué cosa, hermanos? Para no. Por ello, en la iglesia del Señor, y hoy que escuchaba, hermanos, las palabras de bienvenida del hermano Oreste, trayendo un poco de historia hacia la conquista que se dio en estos lugares, en este país. Una conquista que, como dijo el hermano, se vino a imponer. No vino a predicar el catolicismo romano, hermanos, en un libre albedrío. Vinieron a ¿qué cosa? A destruir templos. Los templos de los que antes adoraban. Quitaban los ídolos de aquellos antepasados e impusieron los propios de ellos, hermanos. A una diosa que ellos le llamaban la diosa Tonantzin, la cual reconocían como la diosa madre, la quitan y ponen a otra diosa y dicen: esta es María, nuestra madre. Y es reemplazado según qué cosa. Pero ya la iglesia impone, obliga. Y aquellos indígenas que no querían, hermanos, aceptar, porque tenían por Dios el derecho del libre albedrío. Pero como bien lo recordó el hermano Oreste, para aquella corona, hermanos, en aquella época, los indígenas que vivían en nuestras tierras eran seres que no tenían alma. Decían que predicaban a Dios y no supieron leer que para que Dios le diera vida al hombre, introdujo en el hombre aliento de vida, que es nuestro espíritu, que es el alma que Dios nos da para vivir, para respirar. ¿Y qué decían ellos? No, el indígena no, ¿qué cosa? Se confundían en sus... Así es que llegaban y aunque ellos aseguraban que el indígena no tenía alma, sí los obligaban a inclinarse, sí los obligaban a arrodillarse ante las imágenes y los ídolos que ellos traían. Los pretextos sobran. Es que esta es la madre del Señor. Este representa a un apóstol. Este representa al mismo Cristo. Este es Cristo cuando era niño. Este era Cristo cuando fue grande. Este es Cristo cuando ya está en su trono. Y empiezan, ¿verdad?, a desobedecer la palabra de Dios. Palabra de Dios que le dijo a su pueblo: ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros. Así es que no te haréis imagen, semejanza, escultura, ni nada que me represente. Pero el hombre dice: sí, sí es bueno. Si representa a Dios, es bueno que hagamos una figurita. Es bueno. Y viene, ¿verdad?, a imponer su voluntad. La iglesia del Señor, bien lo dijo el hermano Orestes, somos respetuosos de las formas de creer de los demás. No imponemos nuestra creencia.
Yo no vengo a decirte, vamos a levantarnos en armas y al que no crea, vamos a golpearlo o vamos a quitarle la vida, como lo hicieron los romanos en apenas, hermanos, ¿verdad? En menos de medio siglo atrás. No, hermanos. Nosotros tampoco las impulsamos para que se apliquen a la sociedad a través de los gobiernos o de las leyes o las constituciones de los países. Consideramos que somos diferentes y debemos mantener esa cualidad, porque en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de hablar, damos testimonio que somos diferentes a ellos mismos. Y aunque al igual que ellos tenemos el libre albedrío, nosotros no nos dejamos llevar por lo que nuestro pensamiento, razonamiento, aunque tengamos la facultad de hacerlo, nos dicte. Nosotros nos dejamos llevar por la voluntad de nuestro Dios. Así es que las decisiones que se toman basadas en el libre albedrío tienden a equivocarse, a ser influenciadas por los intereses de aquel hombre, de aquella mujer que esconde, ¿verdad, hermanos?, la ley atrás de sus propios razonamientos mundanos del ser humano, y entonces llega a quedar en contraposición de Dios, haciéndose aún más grande que Dios, porque quita el deseo y la voluntad que Dios tuvo para nosotros e impone su propio criterio. Así lo dijo, ¿te acuerdas?, el profeta Isaías en el capítulo 5 de su libro, hermanos, el versículo 20. Ay de vosotros, los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Qué hace el hombre en su libre albedrío? Acomoda las cosas a su ¿qué cosa? A sus intereses, a su beneficio, ya no siguiendo el orden que Dios establece, ahora siguiendo sus propios ¿qué? Y mientras que Cornelio manda llamar, claro que sí, si Pedro es el que me va a decir lo que tengo que hacer para cumplir la voluntad de Dios, lo manda llamar, y entra Pedro, y aquel hombre se llena de alegría. Ahora estoy yo y toda mi casa aquí dispuestos para oír todo lo que Dios te ha mandado. Pero ya era bueno Cornelio, ya tenía buenas obras Cornelio, ya no le necesitaba nada más. Para Dios sí, porque Dios tiene una regla, porque Dios tiene un orden, porque Dios tiene un evangelio, y a través de ese evangelio es como nosotros vamos a alcanzar esa vida eterna que Él nos promete, no cumpliendo nuestro propio razonamiento ni concepto. Dios da un libre determinación de las acciones de cada persona, pero resulta que han equivocado drásticamente sus decisiones, al grado de que los conceptos bien y mal ya no representan los mismos valores para ellos, sino que a lo malo y a lo bueno, porque su propia conciencia y sus propios razonamientos buscan esas, hermanos, ¿verdad?, explicaciones. El hombre ha determinado como bueno lo que para Dios es malo, y puede disputar con Dios directamente, contraviniendo su voluntad y sus decisiones. Entonces nos deja ver que el libre albedrío que el hombre goza, hermanos, esa facultad que Dios le dio al hombre, confunde a los hombres. Creen tener derecho de decidir qué hacer con su vida, y si es cierto, pueden hacerlo. Tienen el poder, tienen la facultad de hacer lo que ellos quieran con su vida, porque es lo que Dios sí pueden decidir de su futuro, hermanos. Pero no quiere decir que eso esté bien, no quiere decir que eso sea correcto. Algunas cosas las hacemos porque tenemos un deseo muy intenso de realizarlas. Otras cosas las hacemos sin tener ni siquiera la conciencia de desearlas. Sin embargo, el deseo está allí presente. De otro modo, no habríamos elegido realizarlas. En esto
consiste la esencia misma del libre albedrío, o el libre albedrío, el elegir de acuerdo a nuestros deseos, elegir de acuerdo a nuestro querer, a nuestros propósitos. Cuando el hombre o la mujer decide hacer su propia voluntad, grábatelo, iglesia del Señor, grábatelo, hermano y hermana, joven, señorita. Cuando el hombre o la mujer decide hacer su propia voluntad, hace malas decisiones que le traen malas consecuencias. ¿Cuándo qué dijo su hermano? Cuando decide hacer su propia voluntad. Esto es el libre albedrío, que aunque es una facultad de Dios, dice la Escritura, ¿verdad? Allá en un principio también de esta bella historia, yo solamente conozco una cosa, que Dios hizo al hombre, ¿qué cosa? Perfecto, pero el hombre, ¿por qué buscó lo malo? Porque gozaban de esa facultad, de ese poder, de ese libre albedrío que Dios le otorga al hombre, y en vez de buscar lo bueno, ¿lo puso Dios o no lo puso Dios? Al poner ese libre albedrío, les pone algo bueno y algo malo, y todavía les da un consejo para que ellos sepan decidir correctamente. Pero el hombre buscó ¿qué cosa? No Dios. Pues Dios ahí lo puso. Sí, pero a nosotros nadie nos obliga a hacer las cosas. Quisiera entender y aceptar, porque hermanos, pues yo fui nacido en libertad. No me tocó, hermanos, vivir en esclavitud. Y hoy tal vez, hermanos, por esa razón, yo pudiera decir, si es necesario morir por Cristo, yo lo haría. Pero hubieron gentes, hermanos, que ante el dolor, que ante la tortura, que ante, hermanos, la falta del conocimiento de las cosas de Dios conforme a su voluntad no existían, claudicaron y prefirieron seguir la corriente de aquel que les imponía una doctrina que no está en la Biblia, que no está en las Escrituras, creando dogmas que ninguna de ellas está respaldada por la palabra de Dios, que son las Escrituras, sino todo lo contrario, dogmas que contradicen la misma palabra de nuestro Dios. Pero hermanos, aunque tenían el libre albedrío de decidir o no decidir, ellos, hermanos, no tenían quien los dirigiera. No tenía quien les alumbrara. No estaba un Pablo, un Pedro. No estaba, hermanos, un apóstol Juan. No estaban los discípulos que les pudieran decir, soporten hasta la muerte, que al cabo si mataran a este cuerpo de Dios. No había quien les dijera. No había quien les diera esa confianza. Pero hoy es mi obligación, por el lugar que Dios me ha dado, y habiéndote explicado lo que es este libre albedrío, que siempre nos va a llevar por nuestra propia voluntad a ofender a Dios y a hacer lo incorrecto, ahora te vengo a hablar de la contraparte del libre albedrío, que es la obediencia. Fíjate qué hermoso. La contraparte entonces del libre albedrío, vuelvo a recalcar, es que, hermanos, la obediencia. El libre albedrío es la voluntad del hombre. La obediencia es a la voluntad de Dios. Otra vez, ¿qué es la obediencia? Mientras que el libre albedrío me deja libre de escoger lo que yo quiera, la obediencia me sujeta a la voluntad de Dios. Mientras el libre albedrío es la decisión propia de mi carne, la obediencia es contra nuestra voluntad humana. Mientras el libre albedrío es la voluntad propia de este cuerpo, la obediencia nos dirige directamente a nuestro Dios. Y el Señor Jesucristo, hermanos, nos lo plasma en este hermoso ejemplo. Juan capítulo 21, versículo 18.
de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde no querías, pero cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Nuestro Maestro y Señor Jesucristo nos da una enseñanza muy hermosa al diferenciar entre nuestra voluntad y la voluntad de Dios, entre nuestro libre albedrío y qué cosa, hermanos, y sujetarnos a esa voluntad de Dios. En el ejemplo que Jesucristo, hermanos, nos da, habla de un hombre que decidía cómo y qué hacer cuando tenía aquella juventud, pero después, cuando llegó a la vejez, aprendió la obediencia. Y otro era quien ordenaba y él obedecía. Lo enviaba donde antes nunca él había aceptado y él iba. La obediencia es a una voluntad perfecta. Estamos hablando de la obediencia de Dios, obviamente, no a la obediencia del hombre, ¿verdad? Estamos hablando de la obediencia a Dios. La obediencia es a una voluntad perfecta, a una voluntad divina que dirige y guarda todo lo que la voluntad humana destruye y afecta. Eso es la obediencia a Dios. Al haber aceptado Jesucristo, al haber entendido y al haber abrazado su santa iglesia a través de su evangelio, ahora es otro el que guía nuestra vida. Mientras no conocíamos a Cristo, corríamos, hacíamos lo que nosotros queríamos. ¿Cuántas veces perteneciste a otro lugar y decías, aquí yo sirvo a Dios? Pues también hablan de Cristo, también hablan de Dios, también dice que nos amemos los unos a los otros. Y aquí yo me siento también satisfecho porque también, pero ahora que conocemos realmente el evangelio de Cristo, que no es acomodar una letra, hermanos, que está en este testimonio a mi interés, a mi tiempo, a mis necesidades, sino yo sujetarme a esta voluntad. Entonces, hermanos, entendemos que dejamos nosotros de decidir en esa facultad que Dios nos ha dado para sujetarnos a que otro sea el que guíe nuestra vida. Ahora, otro nos lleva a donde es lo mejor para nuestra alma. Otro decide qué es lo que más nos conviene. Y ese que decide, ese que nos guía, ese que nos llama, ese que nos dirige, se llama Espíritu Santo. ¿Cómo se llama? El profeta Ezequiel, ¿verdad?, lo mencionaba en el capítulo 36, versículos 26 y 27. Ayúdeme, por favor. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, guardaréis mis preceptos, los pondréis por obra. Dios le pague a nuestro hermano. Fíjate lo que anuncia el profeta de Dios. Porque aunque el hombre tenía ya un espíritu, como lo acabo de mencionar, hermanos, que nos permite tener vida, respirar, sentir las necesidades propias de este cuerpo, nos permite tener inteligencia en nuestra mente, eso no bastaba, hermanos, para ablandar nuestro corazón. Aunque este espíritu provenía por Dios, era únicamente para darnos vida, para darnos inteligencia. Pero esa inteligencia fue usada para que atrás de esa facultad de libre albedrío buscáramos lo malo y no servir al Señor. Pero ahí está el profeta de Dios, anunciando lo que se aproximaba. Os daré corazón nuevo. ¿Qué profetiza aquel hombre de Dios? Que vendría un tiempo en que los hombres iban a recibir, ¿qué cosa? Un corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. No que iba a cambiar un espíritu por otro, sino que iba a poner, ¿qué cosa?
otro espíritu, ¿dentro de dónde? Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. A ver, ¿qué hace el libre albedrío, hermanos? Hace nuestro corazón como que, hermanos, lo hace duro, porque en sus propios razonamientos se encierra, en su propia conciencia se resiste a recibir. No nos pasa mucho cuando vamos a visitar a una alma, hermanos, y que andando aquel hermano, aquella hermana en algunas actividades que no son correctas delante de Dios, vamos, le queremos aconsejar, y lo primero que vemos es un corazón duro que se resiste por ese libre albedrío que tiene el ser humano. Ya sé lo que me va a decir, si yo también conozco la doctrina. ¿La conoce? ¿Creen ellos que saber la letra es conocer la doctrina? Conocer la doctrina, hermanos, es obedecer. Conocer el Evangelio de Cristo es practicarlo. Ya sé. Es más, ya sé qué texto me va a dar para aconsejarme cómo está haciendo su corazón aquel hermano. Que por el libre albedrío, ¿qué cosa? El libre albedrío que se escuda en su propia conciencia, en sus propios razonamientos. Aquí Dios nos está profetizando, ¿verdad? Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, porque nos va a dar, ¿qué cosa? Un nuevo espíritu. Y os daré un corazón de carne. Esto quiere decir un corazón blando, un corazón que nos va a ayudar a recibir, a percibir, a aceptar la voluntad de nuestro Dios. Versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ya no el espíritu humano, ya no el aliento de vida. Ahora dice el Señor, no, ahora de mi espíritu, directamente de mi esencia. Al llegar ese espíritu a nosotros, este corazón de piedra se hace blando. Sí, hermanos, bendito y alabado. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. A ver, ¿para qué nos va a servir este nuevo espíritu que Dios puso en nosotros? Ya tenemos el espíritu natural de hombre, el que nos da vida, el que nos da inteligencia, pero ahora, a través de la confirmación que Dios hace en nosotros con su Santo Espíritu, al sellarnos como sus hijos, este Espíritu ablanda. ¿Qué hace? Ablanda, hermanos, nuestro corazón. Así es que la promesa de poner el Espíritu Santo en nuestros corazones lo marca la palabra de Dios con 3 objetivos. El primero, dice: andaremos en sus estatutos. ¿Andaremos en nuestros razonamientos? ¿En nuestras conciencias? Creyendo que lo que hacemos según nuestros intereses y nuestro tiempo está bien o está mal hecho. En ninguna manera. Este nuevo espíritu nos ayuda a nosotros a andar en sus estatutos. En segundo lugar, a guardar sus preceptos. Y en tercer lugar, a ponerlos por obra. Ya no habla de la voluntad personal, ¿te fijas? Ya aquí no interviene el libre albedrío, ya no es un libre albedrío personal, ahora es la voluntad de Dios. Ahora habla de voluntad de Dios, la cual se cumple con la ayuda de nuestro Dios. El Señor Jesucristo nos enseñaba en el capítulo 16 del verso 13 del Evangelio según San Juan, y nos dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Pero cuando qué? ¿Cuál es ese Espíritu de verdad? El que Ezequiel estaba anunciando, el Espíritu que iba a salir de la misma esencia de Dios, el cual Dios iba a poner ¿en quién? En aquellos que íbamos a temer el nombre de Jehová
Ese espíritu, nos está recordando nuestro maestro, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces viene a nosotros una reflexión y una pregunta, hermanos, a nuestro corazón y a nuestro entendimiento. Hermano, entonces, ¿qué diferencia existe en ser yo y mi libre albedrío? ¿Y qué diferencia existe en ser yo guiado por el Espíritu Santo? En que yo y mi libre albedrío tengo una guía incierta, equívoca, errónea. Todo hombre, dice la palabra del Señor, ¿qué cosa? Es mentiroso. Todo hombre busca su propio ¿qué? Su propio bien. Así es que al dejarme llevar por mi libre albedrío, siempre voy a tomar las decisiones equivocadas. Porque mi libre albedrío me va a llevar a mis intereses, va a proteger mi persona, mis intereses, mi riqueza, mi familia, si me doy a entender, iglesia del Señor. ¿Y cuál es la diferencia de dejarme llevar por el Espíritu Santo? Que yo, dirigido por el Espíritu Santo, seré guiado a toda verdad y a toda justicia. ¿A dónde me lleva mi libre albedrío, hermanos? Al error. Acomodar mi vida a mi placer, a mis intereses. ¿A dónde me lleva el Espíritu Santo? A obrar toda verdad. ¿Y qué cosa? Y toda justicia. Por eso el apóstol Pablo, a la iglesia que se encontraba en Roma, en el capítulo 12, versículo 2, le recuerda: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué cosa? Agradable y perfecta. Hemos renovado nuestro entendimiento. Nosotros, que antes llamamos malo a lo bueno y bueno a lo malo, hemos dejado nuestro libre albedrío y hemos tomado la obediencia a la voluntad de nuestro Dios. Antes hicimos nuestra voluntad disfrazada, hermanos, de libre albedrío, siempre conforme a este siglo, con un entendimiento entenebrecido. Pero hoy nuestro entendimiento ha sido cambiado, renovado, y hoy podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El libre albedrío se tiene antes de conocer a Dios. ¿Sí, hermanos? Antes de recibir su llamado de salvación, ya el hombre goza con el libre albedrío. Cuando el Señor nos ha llamado, empieza entonces la obediencia. Ahora, Él nos dice cómo, con quién, a dónde, cuándo, a qué hora. Si me doy a entender, antes de ser llamados, nosotros nos dirigimos según nuestro libre albedrío. Pero después de que fuimos llamados, hermanos, es Dios el que nos impone su santa voluntad. Ya no decidimos nosotros. Por eso, el apóstol Pablo, dispénsame que me vaya rápido, lamentablemente el tiempo siempre se nos acaba muy pronto. El apóstol Pablo le hablaba a la iglesia que se encontraba en Galacia, en el capítulo 2, versículo 20, que dice: para la gloria de Dios, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cristiano tiene ahora una dirección especial. Todo lo que hace, todo lo que vive, todo lo que quiere, lo vive por fe en Jesucristo, obedeciéndole. Otra vez, ¿cómo vive el cristiano?
Hablo del verdadero cristiano, no del cristiano que nada más es de nombre y que, hermanos, allá confundido por la comodidad de los hombres. ¿Quién cree en Cristo? Yo creo en Cristo. Levante su mano, ya es salvo. ¿Así de fácil? No. El verdadero cristiano sabe que hay una voluntad de Dios. Y que cuando, hermanos, el Espíritu Santo viene a nosotros, nos ayuda a ablandar nuestro corazón. Porque el hombre por naturaleza, hermanos, ya lo hemos hablado desde el inicio, buscó, procuró, se desvió a hacer qué cosa, a hacer lo malo, a hacer lo que él, qué cosa, lo que él creía estaba bien hecho. Así es que ahora ya no vivimos nosotros, ya no vivo yo. Cuando el Señor nos llamó, todo cambió. Nuestra forma de ver la vida, nuestras prioridades, nuestros proyectos. Y de pronto empezamos a ver que nos iba mejor. ¿Sí, hermanos? Mientras que nosotros decidíamos por nosotros mismos, siempre cometimos errores, siempre cometíamos faltas y nunca encontrábamos la salida. Siempre caíamos en ese hueco de la desesperación. Pero desde que el Espíritu de Dios viene a dirigirnos para cumplir la voluntad de nuestro Dios, ahora todo nos va mejor. Aún nuestra vida, hermanos, material, hermanos, cambiaba para mejorar. Todo pareció ser más fácil. Llegaron las bendiciones, llegó la ayuda de Dios. Hoy somos victoriosos. Hoy somos más que vencedores. Porque a eso nos lleva el Espíritu de Dios. Pero hay algo todavía más hermoso que nos trae esa bendición, ese Espíritu Santo. Hay algo más sublime que el hombre no ha entendido, una facultad aún mayor que la del mismo libre albedrío, un privilegio, un regalo de Dios que el hombre recibe cuando obedece esta palabra. Nos lo menciona nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿a los que qué? Creer es, que dijo su hermano, creer es obedecer. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A ver, ¿qué facultad nos dio? Cuando dejé de decidir por mí mismo, cuando dejé de ejercer esa facultad y ese derecho que Dios me dio, cuando yo decidí por mí mismo, por mi decisión, y dije, ahora ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, y me sujeté, no solamente creí, y me sujeté y obedecí la palabra de Cristo. ¿Qué fue lo que pasó cuando Dios empezó a ver que yo empecé a obedecer? Pues a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, a todos los que obedecen su palabra, les dio una potestad única que ni aún a los ángeles del cielo les ha nombrado. Porque a cuál de los ángeles dijo, mi hijo, qué cosa. Pero cuando tú bajabas a las aguas bautismales, allá en los cielos se oía una voz que retumbaba en todos los ángeles: este también es mi hijo, también es mi hija, en quien tengo mi alegría. ¿Nos hizo llamar hijos de Dios? No nos hizo llamar. Porque todos se hacen llamar hijos de Dios. Y dicen, todos somos hijos de Dios. ¿Quién dice? ¿Dios o el hombre? ¿Quién dice que todos somos hijos de Dios? Entonces mi pregunta la vuelvo a repetir. ¿Nos hizo llamar hijos de Dios? Hacernos llamar hijos de Dios es fácil. ¿Sí, hermanos?
lo podemos decir, lo podemos platicar, lo podemos, hermano, mencionar. Yo soy hijo de Dios, todo el mundo es hijo de Dios. Pero eso no quiere decir que sea una realidad. Él nos dio más que un llamado. Él nos hizo. ¿Qué cosa? La potestad que Él nos da es habernos hecho. No solamente nos llamó, ¿qué cosa? Nos adoptó, nos hizo ser, ¿qué cosa? Nos hizo ser hijos de Dios, los cuales, fíjate qué hermoso, hermanos, no son engendrados de sangre. No, ¿cómo no, Señor? Usted, no, de muchas palabras, pero yo sé que yo soy hijo de Dios. Su razonamiento le está diciendo eso. Su conciencia le está diciendo eso. Pero la verdad de Cristo me dice una verdad. No, el ser hijo de Dios no está al alcance del que quiere ni del que corre, sino de aquel que Dios tiene misericordia. ¿Y cuando mostró Dios la misericordia para contigo y para conmigo? El día que decidimos obedecer la voluntad de Dios. Y en el primer acto de obediencia, que fue el bautismo, ahí Él nos hizo. ¿Él nos qué? Él nos hizo sus hijos. Bendito y alabado sea el nombre. Ya no es el hombre el que nos llama. Ahora es ¿quién? Mi hijo, ¿qué cosa? Mi hijo eres tú. La obediencia tiene entonces una serie de beneficios considerados como bendiciones. Porque vuelvo a repetir, a recalcar, dice que a los que le recibieron les dio un poder, ser hechos. Recuérdalo, ¿ser qué? Gózate, alégrate en esta palabra. No eres llamado, no, fuiste hecho, adoptado directamente por Dios. No es tu deseo el que te hace ser llamado hijo de Dios, no, fue la adopción, fue el hecho que Dios hizo en ti, porque después de que bajaste a las aguas bautismales, o inclusive antes, muchos de nosotros, antes de haber bajado a las aguas bautismales, Él puso su sello. Su sello es su Santo Espíritu, que ahora vive y mora en nosotros. Espíritu que ablanda nuestra carne, espíritu que ablanda nuestro corazón. Ya no lo deja ser como una piedra, como lo fue allá Israel en la antigüedad. No, ahora su espíritu, su esencia misma que vive en mí, me hace sujetarme y decir: no, yo quiero esto, mi carne quiere esto o el otro, pero ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así es que no somos llamados, no, somos ¿qué cosa? Hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no intervino voluntad de carne. El libre albedrío que siente el hombre cuando le gusta una mujer, el libre albedrío que siente la mujer al conocer a un hombre, y que ellos deciden unirse para formar una familia. Aquí no intervino el libre albedrío, porque no intervino la voluntad de varón. Aquí, hermanos, fue solamente una voluntad. Dios, en su perfecto y hermoso amor, nos adoptó y nos dio la potestad de haber sido hijos de Dios. Así es que ahora nos corresponde seguir adelante en esta obediencia. Sí, todavía tenemos el libre albedrío en nosotros. Sí, todavía podemos decidir, pero ahora el Espíritu de Dios que mora en nosotros me hace ablandarme, porque ahora me hace entender, no me hace encerrarme en mis razonamientos, no me hace encerrarme en mis sabiduría humana. Ahora me hace entender cuál es su propósito, y a través del mismo, hermanos, gozar de este privilegio. Aún el Señor Jesucristo, lo menciona el hermano José Hernández, nos da ese hermoso ejemplo, que teniendo aún nosotros ese libre albedrío, a través del Espíritu Santo logramos dominar, controlar, hermanos, a nuestra carne, para que se haga la voluntad de Dios en nosotros.
Lucas capítulo 22, versículo 42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aún Cristo, siendo perfecto, ¿siendo qué? Tenía un libre albedrío. ¿Sí, hermanos? Sí. ¿Te acuerdas las palabras que le dijo al apóstol Pedro cuando se abalanzó contra el soldado que quería apresarlo, hermanos? ¿Cuáles fueron sus palabras? Pedro, ¿no crees, no sabes que si yo quisiera, si yo qué? ¿Libre? Ese es el libre albedrío. Si yo quisiera, yo le pediría a mi Padre de su ayuda y Él mandaría legiones para protegerme y para defenderme. Pero allí estaba: si fuese posible, Señor. Su carne tenía miedo. Su carne, hermanos, la cual era semejante a la tuya y a la mía, se sentía con aquel temor porque se iba a enfrentar a un momento doloroso, un sufrimiento que ningún hombre en la historia de la humanidad va a pasar otra vez. Y allí estaba nuestro Señor Jesucristo: mas no se haga. ¿A quién sujetó su libre albedrío? Hágase, Señor, la tuya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Así es que la obediencia es el mayor atributo de Jesucristo. Lo que faltó a Adán fue obediencia. Lo que hizo más digno a Jesucristo delante de Dios fue su total obediencia, porque hasta la muerte fue obediente, y muerte de cruz. Mientras que Adán, sin ningún sufrimiento, sin ningún dolor, sin ninguna persecución, sin ninguna presión o imposición, hermanos, le hizo falta la obediencia. Y sintiéndose libre de escoger y de elegir, prefirió lo malo. Jesucristo, a través de la dirección de su Padre, que es el Espíritu Santo, hermanos, supo sujetar ese libre albedrío, y entonces, a diferencia de Adán, muestra su total, hermanos, obediencia. Otro claro ejemplo fue, hermanos, el llamado del apóstol Pablo. Su libre albedrío le decía que tenía que acabar con el evangelio de Jesucristo, con los apóstoles y aún con el nombre de Jesucristo. Perseguidor, consentidor de la muerte de muchos cristianos, crítico y enemigo de la obra de Dios, que asolaba a la iglesia y los metía presos. Hasta que un día llegó su tiempo. Habló el Señor Jesucristo con él, y a partir de ese día el apóstol Pablo cambió totalmente, al grado, hermanos, que después a él era al que lo golpeaban, al que lo encarcelaban, al que querían matarlo. Ahora él ya no decía: yo voy a hacer. Ahora él le respondía al Señor: ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? Pablo dejó su voluntad y obedeció a la voluntad de Dios. Así es que quiero concluir esta explicación con estas palabras. El libre albedrío obedece, hermanos, a nuestra orden. La obediencia obedece a Dios. El libre albedrío se equivoca. Obedecer la voluntad divina nunca nos hará equivocarnos. Nuestro libre albedrío, hermanos, nos hace lograr acertar en algunas cuantas cosas. Obedecer a Dios es certeza de victoria, es certeza de triunfo, es certeza de vida eterna. Hoy por eso yo vengo, Iglesia de Sonora, a recordarte: hay una vida eterna que Cristo nos ha prometido, la cual, hermanos, no se adquiere ni se llega a ella a través de nuestros propios razonamientos. Cristo tiene en su iglesia, tiene en la tierra su santa iglesia, y a través de sus apóstoles ha dado a conocer el conocimiento de esta verdad que es su evangelio. Llegará el día del juicio y habrá gente que diga: pero yo creí, pero yo pensé, es que tu ley, es que tu letra decía esto o el otro. Pero Él les dirá: apartados de mí, obradores de qué cosa. Yo te busqué, yo oraba, yo hacía el bien, nunca
nunca os conocí, pero luego volteará con aquellos que controlaron, dominaron e hicieron a un lado su libre albedrío, aquellos que se sujetaron, aquellos que obedecieron, aquellos que cansados pero alegres por obedecer la palabra de Dios, y voltará a vosotros que escucháis la palabra de Dios y os dirá: venid benditos de mi Padre al descanso eterno. Es la palabra que hoy trae su hermano para que fortalezcáis vuestra fe, vuestro ánimo, y sigamos adelante al blanco perfecto que es Cristo. ¿Quieres que entonemos una alabanza para despedirnos de este lugar? Dice la alabanza número 325 de nuestro